la mejor forma de seguir adelante era cerrar puertas y seguir caminando sin mirar por encima del hombro. Pero esa noche, la vida me recordó que hay puertas que no se cierran del todo, que el pasado es terco y siempre encuentra la manera de colarse por las rendijas. El mensaje llegó mientras esperaba el autobús. Tú no pensarías que esto había terminado, ¿verdad? El móvil casi se me cae de la mano. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había número, no había nombre. Solo esa frase, flotando en la pantalla como un fantasma de algo que creí enterrado. Respiré hondo. No iba a entrar en ese juego. La paranoia es para quien tiene algo que esconder, y yo ya había pagado mi precio. Guardé el móvil en el bolso y subí al autobús como si nada. No era la primera vez que recibía mensajes raros. Internet está lleno de gente aburrida con demasiado tiempo libre. Pero algo en ese texto me inquietó. Era demasiado preciso, como si quien lo envió supiera exactamente lo que había pasado. Cuando bajé en mi parada, ya estaba anocheciendo. La brisa del mar traía ese olor a sal y pescado frito que llenaba las calles del barrio. Caminé rápido, queriendo llegar a casa cuanto antes. Entonces lo vi. Estaba sentado en la terraza de un café, en la esquina de la calle. Vestía una camisa azul arremangada, igual que siempre, y tenía la cabeza inclinada sobre el móvil. El mismo gesto, la misma postura. Como si el tiempo no hubiera pasado. El corazón se me encogió. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero eso solo me haría parecer culpable. Fingí que no lo había visto. Seguí caminando con la cabeza alta, como si mi corazón no estuviera golpeando con fuerza dentro del pecho. Crucé la calle y entré en mi portal sin mirar atrás. En cuanto cerré la puerta de casa, el móvil vibró de nuevo. Tenemos que hablar. Sentí un nudo en el estómago. El pasado no se va solo porque quieras. A veces, te encuentra antes de que puedas esconderte. Me había esforzado demasiado en construir una rutina, en llenar cada espacio vacío con ruido, con obligaciones, con cosas que me distrajeran de pensar en lo que quedó atrás. Me levantaba temprano, tomaba café en la misma cafetería, saludaba a los mismos vecinos, trabajaba en la pequeña tienda de decoración donde aprendí a reconocer la diferencia entre el lino. Había hecho amigos, tenía planes para el futuro, y por primera vez en mucho tiempo, mi vida tenía un orden, una estabilidad que creía inquebrantable. Pero la estabilidad es una ilusión frágil, y yo lo entendí en el momento en que volví a ver su rostro. Esa noche, después del mensaje, salí a despejarme con alguien en quien siempre había confiado. Era un viejo amigo, alguien que conocía mis cicatrices sin necesidad de preguntar. Nos sentamos en la terraza de un bar, él hablaba de cualquier cosa, pero mi cabeza estaba en otro sitio. No tenía sentido que él estuviera aquí, no tenía derecho. Años atrás, él había tomado una decisión, la misma que me obligó a reconstruirme desde cero. Y ahora, sin previo aviso, había regresado, como si nada. Como si yo no hubiera aprendido a vivir sin él. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas marcaba el ritmo de nuestros pasos mientras caminábamos sin rumbo fijo por el paseo marítimo. La brisa salada se enredaba en mi cabello y el murmullo lejano de la gente cenando en los restaurantes llenaba los silencios incómodos que se formaban entre nosotros. Había evitado hablar del tema toda la noche, fingiendo que todo estaba bien, que no había visto a mi exmarido, que no había recibido ese mensaje que me había hecho temblar por dentro. Pero mi amigo me conocía demasiado bien y no iba a dejarme escapar sin decir la verdad. Respiré hondo y lo solté de golpe, lo vi. Él se detuvo en seco, me miró con esa expresión seria que solo sacaba en los momentos importantes. No preguntó detalles, no hizo comentarios hirientes, solo asintió y seguimos caminando. Hablamos de lo que había pasado, de lo que sentía, de lo que intentaba evitar. Entonces, cuando menos lo esperaba, él se detuvo, me tomó suavemente por la mano y susurró: «Tú mereces ser feliz». Antes de que pudiera procesarlo, sus labios tocaron los míos. No me aparté, pero tampoco correspondí del todo. ¿Era esto lo que realmente quería? El sonido de la caja registradora, las voces de la gente comparando precios, el pitido de los escáneres al leer los códigos de barras. Todo era ruido de fondo mientras recorría distraída los pasillos del supermercado. Había salido a comprar lo básico, sin prisa, sin ganas de pensar en nada. Pero el destino tenía otros planes.
Giré en la sección de vinos y lo vi. De espaldas, con la misma postura de siempre, estudiando una botella como si fuera la decisión más importante de su vida. Mi cuerpo se tensó antes de que mi mente procesara lo que ocurría. Quise dar la vuelta, desaparecer, fingir que no lo había visto. Pero en ese momento, él se giró. Sus ojos me encontraron, su expresión no mostró sorpresa. Como si me hubiera estado esperando. Vaya, qué coincidencia, dijo con una media sonrisa, como si esto fuera un simple encuentro casual. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta, pero él no necesitaba respuesta. Dio un paso adelante, sin apartar la mirada. ¿De verdad pensaste que iba a desaparecer así de fácil? Algo en su tono, en su forma de mirarme, despertó algo enterrado en lo más profundo. No estaba segura de si quería recordarlo. No sé por qué acepté. Tal vez por curiosidad, tal vez por nostalgia, tal vez porque quería demostrarme a mí misma que ya no sentía nada. Me dijo que solo era un café, una charla entre adultos, sin segundas intenciones. Y yo, contra todo sentido común, fui. Nos sentamos en una cafetería pequeña, en una mesa junto a la ventana. Él pidió lo de siempre, como si aún recordara mis gustos, como si el tiempo no hubiera pasado. Al principio el silencio fue incómodo, pero luego, sin darnos cuenta, empezamos a hablar de todo y de nada. Recordamos viajes, anécdotas absurdas, esos pequeños detalles que en su momento parecían insignificantes pero que ahora tenían el peso de una vida compartida. Me hizo reír, y en ese instante, durante un segundo, casi olvidé por qué estábamos allí. Pero entonces se inclinó hacia mí. No hubo aviso, no hubo preguntas. Solo un leve movimiento, una mirada que hablaba más que 1000 palabras, un gesto que conocía demasiado bien. Sus labios rozaron los míos, apenas un susurro de contacto, un eco de lo que fuimos. Pero algo en mi interior se reveló. Me aparté, apenas un susurro escapó de mis labios, esto no está bien. Algo cambió y lo noté casi de inmediato. Mi amigo ya no era el mismo, sus mensajes se volvieron más cortos, sus respuestas más evasivas. Antes siempre estaba ahí, atento, dispuesto a escucharme, pero ahora parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. No preguntaba por mi día, no buscaba verme, y cuando lo hacía, su mirada tenía algo que no terminaba de encajar. En cambio, mi ex hacía todo lo contrario. Cada vez que revisaba el móvil, había un mensaje suyo, una invitación, una excusa para verme. Me enviaba fotos de lugares en los que habíamos estado, canciones que solíamos escuchar, pequeños detalles con los que intentaba volver a entrar en mi vida. Y funcionaba. Me costaba admitirlo, pero funcionaba. No porque lo extrañara, sino porque lograba confundirme. Me asfixiaba la sensación de estar atrapada entre dos versiones de mi pasado, uno que se alejaba sin explicación y otro que se aferraba con todas sus fuerzas. Y en medio de todo, estaba yo, sin saber en quién confiar, sin entender qué estaba ocurriendo realmente. Algo me decía que ninguno de los dos estaba siendo completamente sincero. Y esa duda me estaba volviendo loca. Necesitaba escapar, alejarme de ambos, encontrar un respiro en medio de todo aquel caos que se había instalado en mi vida sin permiso. No quería responder mensajes, no quería escuchar excusas, no quería ver ninguna cara familiar. Apagué el móvil, cerré las cortinas y me hundí en el sofá con la esperanza de que el mundo me olvidara por un rato. Pero el mundo no funciona así. Apenas había cerrado los ojos cuando sonó el timbre. Ignoré el primer toque, luego el segundo, pero al tercero supe que no iba a rendirse. Me levanté con el estómago hecho un nudo y abrí la puerta. Allí estaba él, mi amigo, con el ceño fruncido y los ojos ardiendo en una mezcla de rabia y frustración. No me dejó hablar, no me dejó fingir que todo estaba bien. Sé lo que está pasando, dijo con voz tensa. Te conozco demasiado. Estás volviendo a enredarte en lo mismo y no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo repites la historia. Su mirada me atravesó y, por primera vez en días, sentí miedo de lo que estaba haciendo. Porque, aunque me doliera admitirlo, tenía razón. Y no sabía cómo detenerlo. Había pasado semanas tratando de entender mis sentimientos, luchando contra la confusión, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Como cuando cuidas con esmero tu jardín, creyendo que con paciencia y dedicación todo florecerá como debe ser.
Como cuando cuidas con esmero tu jardín, creyendo que con paciencia y dedicación todo florecerá como debe ser. Pero a veces, la naturaleza tiene otros planes. Él insistió en que habláramos, en que necesitábamos cerrar el círculo, en que no podíamos dejarlo todo en un limbo. Y como una necia, fui. Subí las escaleras hasta su piso con el corazón latiendo en la garganta, con una absurda esperanza de que todo esto sirviera para encontrar respuestas. Toqué la puerta y entré sin pensarlo demasiado, como si aún conociera ese espacio. Y entonces la vi. Una bolsa de mujer, perfectamente colocada sobre el sofá, abierta, como si acabara de ser dejada allí. Me quedé inmóvil, el aire se espesó en mis pulmones. Antes de que pudiera reaccionar, una risa suave vino desde la habitación. Y luego, ellos. Mi ex y ella, caminando hacia la sala, su mano en su cintura, sus labios aún rozándose. Mi estómago se hundió. Me vio y ni siquiera se inmutó. Sonrió con suficiencia, como si lo hubiera planeado todo. Y entendí. Nunca fue sobre amor, fue sobre poder. Salí de ese apartamento sin mirar atrás, con el eco de su risa aún vibrando en mis oídos, con la imagen de sus labios sobre los de ella quemándome la memoria. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, con un nudo en el estómago y la certeza desgarradora de que había sido una pieza en su juego desde el principio. Pensé en mi amigo, en su actitud esquiva, en su distancia inexplicable, en cómo había querido advertirme, pero no de la forma correcta. Todo encajó en un instante cruel. No se alejaba porque le dolía verme confundida, se alejaba porque también guardaba algo que no quería que descubriera. No podía confiar en él, no podía confiar en nadie. Durante semanas había luchado por entender qué estaba pasando, por encontrarle sentido a las señales contradictorias, por diferenciar la verdad de la manipulación. Ahora lo entendía todo. Ninguno de los dos era quien decía ser. Ninguno de los dos tenía intenciones limpias. Me habían usado a su manera, cada uno con su propio propósito, y yo había sido demasiado ingenua para verlo antes. Caminé sin rumbo, sintiéndome vacía, más sola que nunca, pero con una sola certeza: esto se acabó. Los días pasaron sin que nada cambiara, sin llamadas, sin mensajes, sin disculpas. No las esperaba, no las quería. Me quedé en casa con la sensación de que el mundo seguía su curso mientras yo me hundía en mi propio silencio. No había rabia, no había tristeza, solo un vacío frío que se extendía por dentro como una sombra que ya no podía ignorar. Todo lo que había intentado construir se desmoronó en cuestión de días, porque la verdad es que nunca fue real. Mi vida, mi estabilidad, mis relaciones, todo era una ilusión frágil que se rompió con un solo movimiento. Pensé que podía empezar de nuevo, que tenía el control, que podía decidir quién entraba y quién salía de mi vida, pero me equivoqué. A veces no se trata de elegir bien o mal, sino de entender que hay juegos en los que la única forma de ganar es no jugar. Me senté junto a la ventana y miré la calle vacía. No esperaba nada, no tenía respuestas. Solo una lección aprendida demasiado tarde: hay heridas que nunca se cierran y errores que no se pueden deshacer. Y yo había cometido el peor de todos.